Y Carga. te voy a pedir, ¿me podrás poner para que pueda pasar, compartir pantalla, va? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que, bueno, los que están aquí, que se han tomado el tiempo para este espacio, que sin duda es muy fructífero cada martes, aunque todos no podemos estar en todos, pero realmente es de mucha edificación. El tema o el título que pusimos aquí es decires teológicos, ¿no? ¿Y qué es esto de decires teológicos? Decires es una palabra de uso raro, no es muy frecuente. Yo la conocí a través de un libro, que ahí se los muestro, no sé si sale al revés el libro, Decires de cobre azul. Decires de cobre azul, que escrito por dos autoras, dos profesoras de letras, pero escritoras también, de acá de la zona. Y ese Decires de cobre azul incluye leyendas, canciones de la zona y especialmente de los sustratos indígenas. Esa fue la primera apreciación y me gustó porque es una cosa medio extraña y entonces me gustan las curiosidades, ¿no? Decires. Decires encontré también que hay una revista de la Universidad de México que se llama Revista Decires, o sea que hay gente que usa esta palabra, y también que hay un instituto Decires en Buenos Aires que usan una frase de Lacan: decir es más que hablar, sin duda. Pero decir es en sí, si bien lo relacionamos con decir, con el verbo, con la palabra decir, se usa en plural y en realidad significa murmuraciones o susurros o detracciones. En el texto bíblico no existe, no está la palabra decir, es hasta donde yo busqué, ¿eh? Si algunos sabemos que siempre se puede descubrir algo nuevo, pero no está la palabra decir, pero sí murmurar. Y murmurar es pecar contra Dios. La murmuración es una obra de la carne que se define como susurrar, debatir una cuestión en tono tan bajo que parece un murmullo, como quejarse o difamar a alguien. En el lenguaje hebreo, uno de sus significados la define como la queja o un informe malvado. El libro de Proverbios en el capítulo 18-21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Y me gustó esto, no dice qué hay que hacer, sino que dice: los que la aman, comerán su fruto. Está en nosotros decidir qué fruto queremos comer. Por eso elegí decires, pero no por el aspecto negativo, que sí lo tiene, sino por esa idea de murmullo, de susurro, de ese hablar entre dientes, porque no estamos seguros de lo que queremos decir o no encontramos las palabras adecuadas para decirlo, pero vamos a intentarlo. Decires entonces no es una respuesta absoluta, sino es estar en el proceso, en el intento, en tener ganas de que se entienda el mensaje. Y decimos decires teológicos, y cuando hablamos de teológico estamos pensando en un discurso, en un saber, en un tratado, en una palabra o algo sobre Hashem, sobre Dios. ¿Y se puede hablar de Dios? Imposible como seres humanos, pero ansiamos expresar a través del instrumento del lenguaje la experiencia, nuestra experiencia de fe. Para hablar para acercarnos a lo divino, podemos hablar por analogías, es decir, no podemos decir todo lo de Dios de ninguna manera, pero sí hay algo que podemos nosotros expresar a través de
cuestiones, imágenes o ideas parecidas o que se acerquen. La fe necesita una profundización, una interpretación, pero eso no es suficiente, no basta. Aquello que se reflexiona, que se piensa, que se justifica, también se expresa, hay que decirlo. ¿Existe un lenguaje que exprese el misterio? Para algunos, eso es imposible. Entonces hablan de una teología negativa, es decir, ante el misterio solo existe la posibilidad del silencio. Y ahora, si me permiten, voy a compartir. Aquí tenemos entonces lo que acabamos de decir, ¿no? De decir recién. Cuando hablamos de decires teológicos, parece que esto es imposible y algunos directamente señalan que no es así, pero sí podemos decir algo de Dios, arriesgarnos a responder que se puede hablar, pero en lenguaje analógico. Y hay esta frase que me gustó mucho de Boff, que es también un teólogo, por analogías, semejanzas que es de semejanzas de algo siempre mayor. Y sin duda que eso es lo que nos ocurre frente a la inmensidad de lo divino. ¿Qué me pasó? Bueno, acá. Una forma entonces de expresar eso que nos acerque a Dios es a través de la analogía. Es decir, el misterio no se puede decir porque es inabarcable, pero se puede decir algo mediante símbolos, algo mediante el lenguaje figurado. La analogía es una especie de semejanza, pero no es una mera semejanza. Como decíamos recién, es una desemejanza de algo siempre mayor. La analogía es un lenguaje propio, no solo de la experiencia religiosa, sino de cualquier experiencia humana, porque hablar de la vida, de la muerte, del destino, del amor, es imposible si no se hace a través de analogías. Una analogía es una comparación o a veces una relación entre varias cosas o conceptos o razones y se comparan esos dos o tres seres u objetos a través de la razón, se señalan algunas características generales y nunca va a ser completo, pero sí nos da un acercamiento. Podemos hablar de dos clases de analogía para hablar de Hashem, para hablar de Dios. Es lo que se utiliza en el lenguaje teológico. La analogía conceptual y la analogía metafórica. La conceptual es la que se utiliza refiriéndose a palabras o conceptos propios o relativos al mundo en general para referirse a Dios o a Hashem. Y decimos que Dios es existencia, Dios es bondad, es sabiduría. Es decir, esos elementos que son para toda la humanidad, de alguna forma representan algo, se acercan a algo de las características de Dios. La analogía metafórica aplica a lo divino semejanzas o símbolos de la experiencia humana. Y por eso decimos Padre, Señor, luz. Y la primera, la conceptual, ha sido más valorada en la teología clásica. Y si vamos a los padres de la iglesia, vamos a encontrar muchas de estas y elaboradas minuciosamente. Pero la segunda, es decir, la que tiene que ver con las metáforas, con el lenguaje figurado, con los símbolos, se utiliza más en la actualidad. De hecho, sabemos que la metáfora es el lenguaje preferido de la Biblia, ¿no? Y además es mucho más cercano a la gente en general. Cuando hay algo que no entendemos, decimos, decime un ejemplo, a ver a qué se parece. Y ahí estamos empleando, utilizando, sin duda, metáforas o sin duda analogías de distinto tipo. De hecho, hay algo que tenemos que seguramente que todos utilizamos las dos, y lo ideal es utilizar las dos, pero justamente una lleva a la otra. Y hay también un teólogo holandés,
brasileño, holandés y de nacionalidad brasileña, que es un sacerdote católico y que tomó el hábito carmelita, que él dice, hablando de esto, de la analogía, sin poesía, la lógica puede ser una tubería buena, pero sin agua. Sin la lógica, la poesía puede ser buena, pero se pierde sin aprovecharse. Decimos que todo esto es para tratar de acercarnos a decir algo acerca de la inmensidad divina. Y tenemos nosotros en nuestra experiencia de fe una relación personal con ese ser divino, con Dios, con Hashem. Ese encuentro divino, humano, significa algo real de ambos lados. Es una correlación real. Y sabemos que Dios hace infinitamente su parte, pero nosotros, en tanto humanos, tenemos que actualizarla, tenemos que constantemente mejorarla, constantemente revisar nuestra forma de expresarnos y de que ese encuentro con Dios sea más profundo. Acá hay un precioso versículo de Romanos 5, donde dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En este decir de la epístola a los romanos muestra analogías en la personificación de la esperanza. La esperanza no desilusiona. Y también la objetivación del amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones. Y por otro lado, la percepción espiritual. Nos fue dado el Espíritu Santo. Y sabemos que esto es una forma, un acercamiento, pero limitado, limitado también de nuestro acontecimiento. ¿Ya hemos salido? ¿Estamos entrando? No, todavía no. Esta analogía, estas formas metafóricas de referirnos a lo divino, sí, No. que es una experiencia personal muy fuerte todos nosotros, ¿no? Y esa relación maravillosa, recíproca que tenemos con Dios, la afianzamos cada día en nuestra fe, en la fe de cada uno de los que están presentes y la fe de cada día presente. Entonces, hoy, 27 de febrero, esa experiencia maravillosa se contrapone cuando miramos a nuestro alrededor, cuando nos levantamos, escuchamos, vemos, realmente no una relación perfecta con lo divino, sino que vemos una distopía, podríamos decir, una sociedad indeseable en sí misma, ¿no? Tristemente no es ficticia. Y nuestro ser integral está inmerso aquí y ahora, en este mundo. Entonces parece, por un lado, que aparecen las contradicciones, vemos estamos en medio de las contradicciones, de lo indigno, de lo peligroso. Pero por otro lado tenemos que preguntarnos si no es en alguna forma indigno, peligroso o contradictorio, que a veces pretendamos o esperemos una transformación de los otros, ¿no? De los de afuera. No. Dice Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, sino por el contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Como cara y seca, la relación, expresar esa relación humano-divino a través del lenguaje presenta diversas perspectivas. Y en particular cuando la relación es entre los seres humanos, ¿no? Por eso es valioso observar que nuestras analogías, nuestras metáforas, nuestro lenguaje literal y figurado o simbólico, a veces solapan, esconden decires que no concuerdan con lo que justamente queremos decir. Con frecuencia las frases y sentimientos simplificados derivan en estereotipos perjudiciales para los demás y para nosotras mismas. Algo que todos sabemos, pero no está mal recordarlo a los efectos de este significado figurado que tiene la palabra estereotipo, ¿no? Que etimológicamente se refiere a los tipos de imprenta, que eran cuestiones de metal, cuadrados o cubos de metal duros, ¿no?
fijos, tipos. Y por otro lado, estéreo significa sólidos, es decir, el tipo es el modelo, es el carácter, el tipo, valga la redundancia, y por otro lado, estéreo significa sólido, es algo duro. Frecuentemente hablamos de estereotipos y nos parece algo quizás no tan fuerte, pero esta es interesante que lo reforcemos, que lo reconozcamos. En la carta de Tito, en el capítulo 1, en el versículo 5 al 13, Pablo cuestiona justamente un estereotipo prejuicioso y le dice a su discípulo, le dice a Tito, por eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente, porque aún hay muchos que hablan vanidades y engaños, a los cuales es preciso tapar la boca. Uno de ellos, que es el propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este es un, este es un testimonio verdadero, lo dijo de verdad. Así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es decir, que los estereotipos no es algo nuevo, sino que ya acá en la época de Pablo y Tito estaba muy presente en las propias iglesias y era algo que había que combatir. Ahora, ¿por Aló, qué tienen éxito los aló, estereotipos? ¿Por qué tienen aló, éxito? dame, En primer lugar, porque es algo natural, lo tomamos como algo de aló, sentido común, algo obvio, que todo el mundo lo aló. entiende, una creencia Perdón, común. Nora, hay interferencias, hay Sí, ok, interferencias. ok, Si pueden cerrar el ok. micrófono porque no se escucha bien. Entiendo, entiendo. Está bien, gracias. Apagamos el Eh, teléfono. También porque decimos es algo natural, es una creencia compartida que niega un juicio de valor. Entonces no lo consideramos. Los estereotipos no son buenos ni malos. Es más, también hay estereotipos positivos. La cuestión es distinguirlos, ¿no? Un grupo juzga a otro grupo, el uso colectivo lo refuerza, las consignas son veloces, las ideas son preconcebidas, ya digeridas. Entonces no las pensamos. Y a veces hay situaciones complejas que se explican a través de un breve eslogan. Y entonces nosotros lo damos por hecho que es así. Es una violencia a veces suave e invisible con aceptación de quien la padece. Con frecuencia la misma persona que está siendo perjudicada lo toma para sí, es decir, en lugar de resistirse sin querer, lo toma para sí y se desconoce como tal. Es una cosa difícil de escapar, los estereotipos, ¿eh? Y recordamos, volvemos a decir que no es que sean buenos ni malos, son necesarios. Si no tuviéramos estereotipos, tendríamos que saber detalladamente cada cosa, cada elemento, cada situación, cada objeto del mundo y entonces no saldríamos ni nos levantaríamos porque no podemos tener ese nivel de abstracción y de desarrollo de la mente en cada cosa. Entonces son útiles los estereotipos. El problema es cuando el estereotipo se transforma en prejuicio, es decir, se cristaliza y entonces eso hace que, bueno, que se produzca justamente una idea errónea que se fortalece y se cree como una verdad. ¿Hay alguna forma de resolver esto de los estereotipos? Acá tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a desarmar los estereotipos. Por supuesto que estamos haciendo un trabajo, una cosa muy simple, muy sencilla de un tema muy complejo, pero siempre nos puede servir de alguna ayuda. Por ejemplo, las imágenes que vemos que representan determinado grupo o determinada característica de profesión o de trabajo, ¿son las que ese grupo, las imágenes que vemos, son las que ese grupo hubiera elegido para representarse a sí mismo? Con seguridad que no. No, entonces tenemos que pensar, ¿quién decide quién habla por quién? ¿Somos nosotros, cada uno de nosotros, quiénes somos para decir que tal grupo o que tal profesión es así o asá? ¿Y quién se beneficia con el uso del estereotipo acerca de determinados grupos? Estas son preguntas interesantes y a mí me ayudan también para pensar
para pensar en esto, ¿no? ¿Cómo hacer para salir nosotros? Es muy difícil escapar de los estereotipos. Entonces, ¿cómo hacer para salir de los estereotipos que son negativos? Entonces, con un grupo de mujeres hace 2 años estuvimos trabajando con un estereotipo en particular. Trabajamos con el estereotipo, un estereotipo referido a las mujeres vulnerables, es decir, cómo nosotras como mujeres cristianas nos referimos y qué sentimientos y qué pensamientos tenemos acerca de las personas, de las mujeres vulnerables que están en situación de prostitución o situación de trata. Y escuchamos testimonios de mujeres rescatadas que lograron salir de la trata, salvadas de esa crueldad, y realmente fue muy, muy fuerte y nos ayudó un poco con estas preguntas también a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Personajes bíblicos involucrados en la... Personajes bíblicos involucrados en situación de prostitución hay muchos en la Biblia. Y encontré un artículo de un jurista, de Roberto Maglian, no sé si alguien lo conoce, jurista y catedrático peruano, que escribió un artículo que compartimos con las hermanas y que realmente para mí fue novedoso. Claro, es un jurista, un abogado, un juez, entonces él interpreta las situaciones de prostitución en la Biblia desde el aspecto legal. Analiza 8 situaciones, nosotros en ese momento vimos 2, y yo dije hoy vamos a ver una sola porque aunque a mí me entusiasma mucho el tema, tampoco el tiempo da para tanto. Este hombre, Robert Armalian, que les digo es un jurista, un juez, un abogado, el artículo se llama Prostitución y justicia en la Biblia. Y entre paréntesis dice, cómo las apariencias, los prejuicios, los casilleros mentales, los estereotipos, los lugares comunes, las frases hechas y los clichés nos impiden ver la realidad y reformar la justicia. Me parece muy interesante. Uno de los ejemplos es el de Tamar. Vieron que hay 2 personajes, 2 Tamaras en la Biblia, ¿no? Una es la hermana de Absalón, que es la que a mí primero me surge, que es aquella que, bueno, tuvo un grave problema, una grave situación de violación, y que está en la historia en 2 Samuel 13 del 1 al 20, pero Tamar, la que toma este autor y sobre la que desarrolla el tema, es Tamar, la 2 veces viuda y después esposa de Judá, es decir, fue nuera y esposa de Judá, y que se cuenta su historia en Génesis 38. Pero nosotros vamos a dejar esa y vamos a ver otra historia, que es el primer pleito que presentan unas mujeres prostitutas ante un juez. Y es el famoso fallo del rey Salomón. Leemos el pasaje, está en Primera Reyes, capítulo 3, el versículo 10 primero, y después aparece la historia. Seguro que todos la conocen, pero para recordar o reforzar algunos detalles de esta situación. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, ¿cómo has pedido esto? Y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas dijo, Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz y a los 3 días ella también dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras 2. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado.
Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para ti ni para mí, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Y acá entonces nuestro autor, Maglian, dice, el fallo judicial más famoso de todo el mundo antiguo, con todo derecho. Fue un fallo notable, entre otras muchas razones, porque el juez dirimió la contienda sin citar ni una sola norma del ordenamiento legal mosaico, ni un solo precedente, y sin mencionar una sola opinión erudita y autorizada de algún levita o sacerdote jurista. Resolvió el problema a puro pulso, como los jueces de verdad. Tanto sus contemporáneos como la posteridad de tres civilizaciones lo han reconocido y consagrado como el paradigma y modelo de lo que debe ser la justicia de todos los tiempos. Sin embargo, y con todo lo sabio que fue el fallo judicial, no ha sido descifrado totalmente. Jesús de Nazaret tuvo ya la lucidez de distinguir mejor las cosas, ponerlas en su lugar y llamar la atención sobre el hecho de que aún el rey Salomón, en toda su pompa, esplendor y poder, no alcanzó ni podría haber alcanzado nunca la genuina verdad simple de las flores del campo, como dice Mateo 6, 28 y 29. Y es que hay algo que está incompleto. Porque con toda la espléndida sabiduría del famoso fallo, difícilmente podría haber sorprendido a alguien sensato, en realidad, ni ayer ni hoy. Lo que hubiera sorprendido sería lo contrario, ya que dadas las circunstancias personales, no podría o debería llegar nunca a pronunciar un mal fallo o una solución injusta. Su padre había sido un rey verdaderamente extraordinario, ¿no? David, valiente al extremo de ser humilde para pedir perdón las varias veces que cometió errores horribles. Su madre, Betsabé, había sido, antes de casarse en segundas nupcias con el rey, la viuda de un general importante y valiente. Su educación, la más destacada. Salomón fue un verdadero privilegiado que hizo uso y aprovechó espléndidamente de sus privilegios para servir al pueblo. Fue un exitoso gobernante en todos sus aspectos y también logró el periodo de paz más largo del que haya gozado nunca el pueblo de Israel en toda su historia. Fue un pensador reflexivo, autor de más de 1000 proverbios. Se le atribuye el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, y despertó admiración en todos los que lo conocieron, a tal punto que la reina de Saba, o Yemen, viajara para rendirle homenaje y hablar con él. Es un éxito anticipado, predecible y rutinario más, totalmente esperado y no merecía tal sorpresa. Se le podría aplicar la historia del criado de Lucas 17, 7 al 10. Cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que debíamos hacer. Es que dentro de esta historia hay otra historia invisible y extraordinaria que si no la tomamos en cuenta es por nuestros prejuicios, pues hasta el día de hoy es un ejemplo ético de civismo y de la estructura anónima interior de la responsabilidad ciudadana.
La disputa en este primer pleito judicial de prostitutas no fue por una joya, no fue por un manto lujoso, no fue por un vestido elegante, no fue por un cliente comprador de sexo importante y adinerado. Fue por el privilegio de alcanzar la estirpe milenaria de las lágrimas, por llegar a ser parte de la más alta abnegación, por integrar el sacrificio, por tener las venas gastadas de sufrir en silencio, la abnegación sin reconocimiento y por ser coronadas por la indiferencia, por la más estrecha pobreza, el olvido, la ingratitud y el anonimato. Pelearon con ferocidad enloquecida estas tristes mujeres. Podrían haber dejado a sus hijos abandonados en alguna puerta de gente opulenta. Podrían haberlos prevenidos de mil maneras o abortados. Y sin embargo, a pesar de todo, decidieron seguir adelante y recurrir, si era necesario, hasta el mismo rey, el juez supremo del país, como lo hicieron desesperadas para luchar por asumir responsabilidades y trabajos no solicitados ni remunerados. Por el puro deber de amar. Frente a esta talla anónima, invisible y no reconocida, vale la frase de Jesús. Ni Salomón pudo alcanzar la dimensión ética de estas mujeres que son modelo de los deberes cívicos que debemos cumplir en este tiempo en que millones de niños nacen, crecen, viven y mueren en la miseria y abandonos irresponsables. Conclusión, concluye él su artículo. La distancia que existe entre las apariencias, los prejuicios, los casilleros mentales, las frases hechas, los clichés y por otro lado las realidades y verdades es exactamente la misma que hay entre las acciones totalitarias y la libertad, entre los miedos y el ejercicio de la paz. Decires teológicos nos invita a revisar ese susurrar, ese murmullo que tenemos cuando queremos decir algo de lo insondable, pero no estamos seguros, no sabemos exactamente qué queremos decir. Ese decir intermedio, ese entre dientes para que eso se transforme en un buen decir. En un buen decir corroborando la palabra de Hashem, decir algo del eje de nuestra fe que enriquece, nos enriquece, pero siempre que su orientación esté en su palabra y también en la lectura que hacemos de su palabra. Y requiere esa autoevaluación de nuestro decir, requiere que sea constante para que ese susurro, para que ese murmullo, para que ese rumor sea un mensaje digno, en sentido positivo, sea posible, sea de crecimiento y que no se transforme en la cristalización de una idea errada o reforzada. Bueno, hasta allí sería lo que, es decir, no sé, bueno, a ver qué les parece. Muchas gracias, Norita. Muy interesante. Vamos a ver qué provoca todos estos pensamientos muy, muy lindos. Sí, a mí me llamó la atención, me impactó porque, bueno, la perspectiva de él es legal y, bueno, en el caso de Tamar también habla de lo consuetudinario, bueno, otros elementos de las leyes, pero como yo de ese aspecto legal es poco y nada, más nada que poco, lo que conozco, entonces fue sorprendente esa mirada, ¿no? Y creo que un poco como leíamos en Romanos, cambiar nuestro modo de pensar, cambiar la mirada, el punto de mira de lo que estamos viendo, ¿no? De nuestro estereotipo. Acá estamos hablando de este caso, pero sobre cualquier profesión o sobre cualquier grupo. Tratar de ver eso que nos parece que está cristalizado o que no nos damos cuenta que está cristalizado, pero a ver si no puede ser visto desde otro lugar y que nos haga también cambiar nuestra perspectiva. Muy bien. ¿Quién quiere dar su primer aporte? Rubén. Nora, ¿cómo te va? Buenas tardes. Una pregunta, según tu exposición, obviamente,
y tu pensar también. La traducción del decires, esa palabra que nosotros creo que en Argentina no se usa mucho, pienso, la podemos traducir por balbucear. Claro, también. Sí, sí, pienso que sí. Es decir, ya les digo, en el texto bíblico no, directamente no está. Pero sí, yo pensaba que tenía que ver con el verbo decir. Es decir, se relaciona en el sentido de expresarse, lingüísticamente, pero el significado es esto, murmurar, sería, pero me parece que quizás más una palabra muy adecuada sería balbucear. Yo decía esto de hablar entre dientes porque no estamos, todavía no se puede concretar el pensamiento en palabra, ¿no? Pero me gusta mucho, Rubén, sí, balbucear sería, me parece que sería una palabra muy adecuada para la idea, ¿no? Reforzar la parte positiva, es decir, algo que está inacabado y que uno quiere que salga bien, ¿no? Porque está el otro concepto negativo. Sí, me Porque gusta. creo que la relación que tiene una mamá, un papá, cuando ve que su criatura quiere empezar a decir cosas, pero no sabe todavía cómo decirlas. Las palabras no le salen. A eso se le dice balbucear, ¿no? Dice mi familia que yo cuando aprendí a hablar decía amba. Ajá. Papá me dijo que era porque quería decir samba, porque habían Ah, escuchado Samba de mi esperanza en la radio. Y las primeras palabras sería AMBA. Y hoy AMBA es la parte de Buenos Aires metropolitana, alrededor de Capital Federal. Entonces, creo que el balbucear, nosotros balbuceamos de Dios, no sabemos. Dios nos ayuda a encontrar las palabras a través de su palabra. Ese es un comentario. Y después de decir mi mente da vueltas, hay una canción creo que de Serrat, de los años 70, 80, que justamente se llama Decires, que la ah, voy a volver a escuchar después. tenés razón, sí. Gracias por el aporte. Sí, sí. Sí, adelante, Marcelo. Hola. Muchas gracias, Nora. Felicitaciones. Muy lindo. Muy bien expuesto y me has dado mucho que pensar. Y una cosa que me quedé pensando, cuando dices que la Biblia no usa la palabra, claro, es todo un tema de la traducción, porque las traducciones se hacen en base al sentido de las palabras, que va cambiando en el tiempo y según la cultura geográfica también, ¿no? Geográficamente. En el idioma castellano, la misma palabra que acá quiere decir una cosa, por ahí en Colombia o en Chile quiere decir otra. Y entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Bueno, yo creo que para mi lectura, en el Tanaj sí aparece la palabra decires, pero no te estoy contradiciendo, digo, para mi lectura, porque es un tema de traducciones. Concretamente, lo que suele traducirse como los 10 mandamientos son Eser Devarim, son 10 palabras, 10 decires, 10 alocuciones, 10 expresiones. No hay, a ver, yo creo que traducirlo como mandamiento es la menos afortunada de las traducciones, por lo menos dentro del contexto de la cosmovisión judaica. Porque como mandamiento, ¿qué es lo que manda? Primero y el segundo, ¿qué están ordenando? Nada, pero están diciendo algo. Están diciendo algo que por ahí necesita ser desarrollado, y si es como un balbuceo, que me gusta también esa traducción,
no es porque Hashem esté balbuceando, sino que porque nuestra comprensión es balbuceante. Pero bueno, insisto, creo que lo expusiste muy bien desde la perspectiva de que los humanos parece que en el Antiguo Testamento no nos expresamos de maneras difíciles de entender, de fijar, que había que ampliarla y reforzarla un poco. Esa expresión para un hablar humano no está en el Antiguo Testamento. Estoy de acuerdo contigo. Sí está nada menos que en el Decálogo la expresión, que por eso se dice decálogo, ¿no? Son 10, ¿qué? ¿Palabras? No, porque no son 10 palabras aisladas. Son 10 logos, son 10 decires. Bueno, aporto esto para la conversación general, si es que sirve, pero en realidad lo primero, aplaudirte por una muy linda exposición y darte las gracias. Creo que, gracias Marcelo, justamente lo que decís quita el peso de la palabra mandamiento, ¿no? Me parece que nos ayuda justamente a pensar con más profundidad en el decálogo, y no, para no pensar que esto es un mandamiento. Yo tengo problemas con la palabra y la acción de obedecer, obediencia, no me gusta para nada. Entonces ese del mandato, del mandamiento, y que lo siento como algo que es impuesto y que no hay discusión. Pero si hay espacio para reflexionar sobre eso, ahí sí, bueno, podemos profundizar y hacerlo realmente valioso, ¿no? Sí, me parece. Sí, Aurora. Gracias, Norita. Excelente tu exposición. Y como dice siempre Elsa, abrimos una ventana, ¿no? Para seguir investigando. Y yo estaba pensando en esta frase que a veces se dice como al decir, ¿no? Muchas veces se expresa, valga la redundancia, esta expresión. Entonces, como algo, como al decir, como que no tiene mucha profundidad, no sé si tiene que ver, pero ¿por qué uno lo dice como al decir? ¿No? Como de paso, como algo que podemos decir de paso, ¿no? No sé si tiene relación o no, pero bueno, tiene mucha profundidad esto que vos decías también y también los ejemplos que diste. Y lo que decía Marcelo también de los 10 mandamientos, a mí tampoco me gusta usar como 10 mandamientos. Yo cuando hablo del decálogo, nunca hablo de los 10 mandamientos. Siempre digo que son principios de vida, porque en realidad son principios para la vida. Son una enseñanza para la práctica, para la relación con el Creador y también entre los humanos, ¿no? Entonces son principios de vida para mí. Pero me gustó muchísimo también lo que decías, ¿quién se beneficia con estas preguntas que dijiste? ¿Quién se beneficia con los estereotipos? Y pensaba en los estereotipos y pensaba en los roles que muchas veces se le asigna a las mujeres, ¿no? Los que están como estereotipados, decimos, ¿no? Y cómo cuesta eso, ¿no? Desarmar esos estereotipos que a veces se naturalizan tanto, esos roles, y que cuestan desarmarlo para construir algo nuevo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería aportar. Gracias, Nora. Sí, Daniel. ya te dejo, Daniel. Sí. Pero a propósito No hay de problema. como al decir, también es la idea de algo inacabado, o como el balbuceo, algo que no terminó todavía, que no es palabra absoluta, pero bueno, está ahí en proceso, pero está dicho, ¿no? Eso es importante. Sí, Daniel. Hola, muy linda tu presentación. ¿A dónde habrás estudiado todo eso?
Jesús le preguntó a los discípulos una vez sobre los decires. Le dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Y después llegó a, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Entonces me hacía pensar, eso mientras te escuchaba, que es como cuando uno tiene que defenderse en otro idioma, que uno empieza a estudiar un idioma y en algún momento, como en mi experiencia personal me pasó, y creo que a todos más o menos nos habrá pasado, que estudiamos inglés y esto, el otro, y yo viajé en el 94, creo, a Hawái, y cuando bajé en el aeropuerto, allá, me di cuenta que de ahí en adelante tenía solo el inglés, no tenía ni gestos. Y entonces fue interesante esa experiencia, porque entonces uno puede ir a un lugar donde hay un idioma habitual que no es el de uno, donde hay dichos que tienen fineza, todos los conceptos y todas las palabras tienen fineza semántica, una fineza de significado. En Paraguay, un hombre, un vendedor ambulante en la calle me dijo, cha que sos yapui, me dijo, él dijo así. Entonces yo fui a la casa donde nos hospedaban y pregunté, ¿qué quiere decir yapui si no es una mala palabra? Y todos se rieron, dice, en guaraní quiere decir amarrete, una persona que es demasiado ahorrativa. Y es porque yo no quería comprar una porquería en la calle. Y entonces ahí aprendí la palabra que debe ser la única que sé en guaraní, justamente, que para ellos tiene un significado muy especial. Y en guaraní es interesantísimo, porque la persona que habla guaraní en Paraguay, lo que hace es lo siguiente, cuenta un chiste y el remate lo hace en guaraní. Entonces, porque en el remate es donde él va a necesitar fineza conceptual. Y entonces no es lo mismo decir, usted es una persona que le gusta mucho ahorrar y eso le trae conflictos sociales, sino, sos Yapuy. Y Yapuy ya te dijo todo. Y yo me imagino que en la experiencia nuestra, la experiencia de conocer al Señor es una experiencia de conocer un nuevo logos, un idioma diferente, un idioma que lo empezamos a hablar y sabemos 4 palabras, pero que con el tiempo, y si el Señor nos da la gracia, iremos comprendiendo palabras más con conceptos más delicados, más finos, más detallados. Y entonces podemos ir en un doble camino hacia lo genérico, lo general, qué dice la gente, qué piensa el pueblo, a lo personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y yo te digo que vos sos Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ese es un momento de decires de los más fuertes que encuentro en la lectura de la Biblia. Gracias, Nora. No, gracias, gracias a vos, Daniel. Sí, bueno, si alguien quiere hablar, bueno, Ángel lo ve, pero me quedé pensando con esto a propósito de lo que decía Daniel, de la sintonía fina me sale, no es la sintonía, es otra palabra. Pero eso de la fineza de la interpretación que pueden tener cuando las palabras, especialmente, bueno, los modismos se dice, ¿no? Cuando aprendemos de otro idioma, los modismos es muy difícil porque tener ese nivel me acuerdo el problema de los misioneros cuando miraban televisión acá y con una ingenuidad veían programas que justamente no tenían no eran para compartir. Ok, ¿Eh? me Pero hiciste acordar. Oh, perdón. sí, dale. La esposa de un misionero norteamericano que yo le cuidaba a los chicos como babysitter, tenía a los chicos en la escuela ya, y me preguntó, Daniel, ¿qué quiere decir la palabra upa? Porque ella vio que en la iglesia una mujer se cayó el nene y ella le dijo, upa, upa.
y que después otro agarró un nene y dice, tenés que hacerle upa, y entonces no entendía qué palabra del inglés traduce upa. Y bueno, todavía no sé. Ah, muy bien. Sí, cuando hablábamos de las dos, la analogía, que puede ser la analogía conceptual, ¿no? Hablamos de Dios acerca de la bondad, de la existencia, o la metafórica cuando hablamos de las relaciones humanas, padre. Y esto a mí me preocupó en un momento, me preocupó, en un curso que hacíamos de espiritualidades, nos decía que a veces nuestro vocabulario, tenemos que revisar nuestro vocabulario. Y nos hemos encontrado, sí, Aurora seguro también tiene esa experiencia, que cuando hacemos talleres o reuniones con mujeres, mujeres que han tenido una relación muy trágica, diríamos, con los padres, les cuesta mucho decir padre a Dios. Claro. Entonces, por ahí está, qué bueno si nosotros podemos utilizar la otra analogía conceptual, ¿no? Y hablar de la bondad, o buscar otra forma de expresar para que esa persona pueda sentir realmente el amor de Dios, pero desde su lugar y desde su experiencia, ¿no? Por eso me parece que es importantísimo que revisemos esto de nuestros lenguajes y nuestras propias metáforas. Padre bueno. Eso, padre bueno, sí. Nora, en mi experiencia también en consejería con una mujer, una vez me dice, yo no sé por qué Dios me ama a mí. Dice, porque ustedes dicen que el Padre nos ama, pero yo no tuve la experiencia del amor de un padre, es lo que decías vos, ¿no? Justamente. Entonces, tal vez utilizar un sinónimo para referirse al Creador, ¿no es cierto? Y bueno, poder extender ese amor que es hacia toda la humanidad y no solamente en esa filiación, ¿no? De padre e hijo, porque no ha sido la experiencia que ha vivido. Sí, nos pasa muchas veces. Sí, Respecto a eso, perdón, sí, Elsa. Sí, Elsa, adelante. Está muteada, Elsa. Esa, Sumo mi agradecimiento, Nora, por tu exposición y tu enfoque del tema, que realmente presenta mucho de inédito. Lo considero muy valioso. Pensando en esto de Cires, pensaba también que a veces tiene un significado liviano de decires, como entre medio lo que puede ser en la coloquialidad cotidiana, los decires, como que pierde la fuerza y el contenido ubicado en ese lugar. Pero por otro lado, es bueno preguntarse cuáles son mis decires y dónde me posiciono en esos decires, tanto en mi relación con Dios, con mi relación con el prójimo y con la relación conmigo mismo. Creo que se abre un panorama de análisis, de introspección, para descubrir realmente cuál es mi modo de decir y cuál es mi modo de decir en mi diálogo con Dios. El conceptual, el metafórico, ambos. Puedo enriquecerme con ambos decires y no mutilar uno. Creo que el poder, y lo digo entre comillas, jugar en mi habitualidad con Dios, con ese Dios que se abre, que se brinda, que se ofrece, es riquísimo poder alimentarse con la seguridad de su misericordia plena ante mi pequeñez y al mismo tiempo poder dirigirme a Él con la amorosidad de un padre. Así que
yo lo que quiero rescatar es esta palabra tuya, al margen de todo lo que dijiste, en la vivencia personal, avanzar en todos los decires que se presentan ante mí y cuáles son por los que yo opto. Gracias. Creo que esa es la clave, Elsa, así que muchas gracias. Sí, es revisar constantemente uno, ¿no? Y con esto, justamente Pues para sí, poder ser creativos, buscar, bueno, nuevas formas de expresar para nuestra relación con Dios y nuestra relación con los prójimos, ¿no? Con el otro, con la otra. Rubén está pidiendo la palabra. Adelante. Sí. Respecto a eso mismo, decires de Dios, en fin, o sobre Dios, hay decires que cuesta decir de Dios. No sé si es la experiencia de ustedes también. Hay cosas que no nos atrevemos a decir de Dios o no sale tan fácil. Por ejemplo, en varios lugares donde yo estoy de oportunidad, decir que Dios es madre, Dios madre, Claro. choca mucho, ¿eh? En algunos lugares choca mucho. Sí, sí. Es como una violencia que uno siente. Yo siento cuando escucho una devolución silenciosa de que estás metiendo la pata. Y Porque Dios es mucho más madre, parece para mí, que padre, ¿no? Si uno vincula esos decires, claro que también, como dicen de padre, también experiencias de madres que son lamentables y decir que Dios es madre, para algunas personas debe ser muy difícil, si han tenido experiencias muy negativas de madre. Pero un tema que me gusta escuchar opiniones si tuviesen ustedes que decirle a Dios madre, ¿qué le sucede? bueno, el Shaddai, ¿no? Es la palabra, perdonen los que saben de verdad, que significa el que tiene, el que amamanta, el que tiene senos, como las montañas, ¿no? Siempre hay justamente una metáfora de los senos maternos amamantando con las montañas. Y hay una forma, ¿no? De designar, creo que es ahí. Y ese sentir, ese acoger de Dios para el ser humano, ¿no? Pero bueno, ahí hay que ver si lo que está en juego es que nos cuesta tanto entender que Dios es Dios y nosotros somos humanos y entonces nunca nuestro vocabulario va a expresar todo lo que queremos y menos porque esté en masculino. Pero eso es justamente, no sé si estereotipo o prejuicio, que es bastante difícil de desarmar porque hay que tener disposición. A ver, creo que la clave es esto, un poco con lo que hacemos reflexionar o cada día pensar cómo son nuestros decires o con esos balbuceos, pero a la vez pensar cómo pedir a Dios, siempre, a mí me gusta el versículo de David que dice, Señor, líbrame de mis pecados, líbrame, cuando habla de los pecados, perdóname y líbrame de los que me son ocultos. Es decir, aquellas cosas que decimos y que no nos corresponde, pero no nos damos cuenta, ¿no? Esto que hablábamos, de hablarle del padre a una persona que ha sufrido, o al revés, como decía Rubén, de decirle madre a alguien que ha tenido una relación, una o no relación con su madre, pero creo que es el camino, pedir a Dios sabiduría cada día para poder desarmar nuestros propios estereotipos, diríamos, negativos y poder cambiarlos. Y tenemos un vocabulario infinito, ¿no? Si Dios nos ha dado un lenguaje tan gran, tan amplio, y podemos inventar palabras, todos los días se inventan palabras que nos ayuden a que las relaciones, la relación con Dios, pero especialmente la relación con los demás, sirva para acercar a ese Dios y a esa experiencia de fe.
a los demás, ¿no? Daniel. El Señor Jesús dijo que un escriba sabio en el reino de los cielos es como una persona que tiene un cajón, un arcón, y él sabe sacar cosas viejas y cosas nuevas. Y en cuanto a esto de los decires, es lo que hacemos todo el tiempo, porque estamos de repente buscando un texto que tiene 3000 años de antigüedad para nosotros, y de ahí nosotros encontramos que hay una riqueza que enriquece nuestro concepto, nuestra manera de pensar. Y estaba pensando que todos los lenguajes específicos por área, incluyendo el lenguaje teológico, también son así. Una persona que estudia medicina nunca va a referirse al apéndice como al cosito ese que está en la punta del intestino, porque no se lo tolerarían en la facultad, automáticamente tendría una sanción por hablar con imprecisión. Y entonces uno de un médico espera precisión, espera de un predicador precisión. Y muchas veces el vocabulario que yo conozco más bien del lado nuestro, el cristiano evangélico, yo deploro que en mi propio vocabulario, ¿no es cierto?, falle esa especificidad que hay en algunos términos que tienen un sentido mucho más privativo, más específico, más transformador que un vocabulario genérico. Y es muy importante, me parece para mí, porque cuando dos personas que manejan un área de trabajo, por ejemplo, la educación o la medicina o la mecánica, se refieren rápidamente y hay mejor comunicación cuando manejan un vocabulario más específico, y que lo mismo se debe aplicar para la fe. Y en mi parecer, en mi opinión, es lo que dice Juan en los primeros versículos del Evangelio, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo hace un ratito Marcelo hizo esta referencia a los distintos logos, y ese para mí es un concepto que debería enriquecernos, y es quizá un chiquito dice, como decía nuestro amigo más temprano, ¿cómo es que decía? En vez de samba decía amba. Bueno, decía amba, pero él se refería a un concepto que los de su contexto entendían perfectamente de qué estaba hablando. Pero él ahora ya no dice más amba, ahora dice samba. Y sabe que la samba es un género musical del norte, que patatín, que patatán. Entonces, lo mismo me parece a mí que, digamos, no hay crecimiento espiritual si no hay un crecimiento del lenguaje de la palabra de Dios. Jaime, Rubén Darío fue abducido. Ah, no, ahí volvió. Jaime quería hablar, ¿no? Jaime. Sí, es curioso porque el ejemplo que puso nuestra extraordinaria oradora de hoy, el de Salomón, me fue referido por mi mamá cuando yo era un niño. Y cuando yo no podía entender cómo un hombre tan sabio quería partir un niño en dos. No entendía la concepción de la astucia, ¿no? Y entonces, al revivir ese momento, yo dije, claro, es la astucia que tenemos que emplear siempre para tratar de develar qué es lo que queremos saber si es cierto. Y fui testigo de una situación judicial en Argentina de una madre que no le interesaban sus hijos, al padre sí, y en una audiencia
el secretario juzgado le dice al padre, ¿por qué faltó usted la vez pasada? Y el hombre le dice, el chico estaba enfermo, yo no lo podía dejar. Se cierra la sesión y el abogado le aconseja a la madre que se preocupe por sus hijos, porque si no quedaba como una desamorada. Entonces volvió corriendo y dijo, ¿y cómo están los chicos? ¿Cómo están los chicos? Con lo cual denunció que no le importaban. Entonces, efectivamente, la tenencia le fue adjudicada al padre. Era correcto, él quería a los chicos, la madre no le interesaba. Pero la astucia que plantea el rey Salomón, que era digamos, un arquetipo, es la forma, una de las formas de acercarse a contrario sensu o por el análisis de los conceptos que nos son difíciles de entender. Volver atrás y decir, el hombre más sabio de la Biblia, no por casualidad, usaba la astucia para encontrar dónde estaban las soluciones, los mensajes. Y yo veo esa astucia en la oradora de hoy, en buscar de una forma, digamos, casi angustiosa, cómo develar la forma en que nos expresamos para realmente acercarnos a la verdad y al Señor. Así que para mí fue un shock, porque desde chico que yo no recordaba haber escuchado de vuelta la sabiduría del rey Salomón. La sabiduría era la astucia de la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. ¿Alguien más? A mí me Bueno, hizo, sí, iba a agregar algo yo. A mí me hizo acordar algo que me viene pasando de hace varios años respecto a la mujer de Samaria que Jesús se encontró en el pozo de Siquem. Y es que es interesante que la mayoría de los comentaristas interpretan que ella llevaba una mala vida. Y me llamó la atención años atrás que vengo viendo todo esto, cada vez que escucho un predicador y todo, veo cómo lo interpreta, generalmente lo interpretan igual. Y un comentarista hace alusión en su comentario que es probable, es decir, hace uso de un antropólogo, que decía que es muy probable que lo que pasaba en el caso de ella era que no era fértil. Entonces esos 5 maridos que había tenido la habían rechazado. Y obviamente el último ni se quiso casar con ella. Y él lo adjudicaba a investigación como antropólogo a distintos pueblos primitivos que él estudiaba y pensaba que esa era la cuestión de por qué incluso las mujeres la repudiaban y no iban a acompañarla, ella iba sola al pozo, etc. Y encontré solamente una poesía, aparte de ese comentario de ese libro. El mismo comentarista termina diciendo que era una mala mujer después, pero usa el ejemplo del antropólogo. Pero encontré una poesía en internet que es justamente muy larga, no sé si es colombiana o mexicana, que dice, no me llamen prostituta,
y va explicando toda su historia en la poesía, una prosa en realidad, muy interesante, que sí lo ve de esa manera, ¿no? Y voy aprendiendo que el lenguaje poético, si hablamos de decires, quizás ese lenguaje poético muchas veces expresa lo que no estamos acostumbrados a expresar en forma normal, digamos, nuestra vida cotidiana, y descubre cosas más allá de lo que la mirada natural, digamos, casual nuestra ve y puede ver más allá, ¿no? Pero a mí me hizo acordar inmediatamente ese caso porque permanentemente veo tener un prejuicio con la mujer samaritana por eso, pero creo que el estudio antropológico podría ayudar que en realidad ella era despreciada por los maridos por esa razón y no porque era una mujer de mala vida, ¿no? Me hizo acordar eso. Sabes, Ángel, con respecto a tu comentario, que en muchas etnias tribales, aún hoy en día, se sigue practicando la poliandra, poligamia en el caso de que un varón tenga varias mujeres y poliandra que una mujer tenga varios esposos. Y una de las razones también es el caso de la fertilidad. Hay muchos otros factores también, ¿no?, que contribuyen a que una mujer pueda elegir más de un marido. Así que este estudio antropológico estaría bastante acertado también en ese pensamiento, ¿no?, de la poliandra. Gracias. Sí, No, solamente en este momento me vino a la mente la frase evangélica: tu boca habla de lo que hay en tu corazón. Y entonces pensé en los decires de aquellas mujeres que hoy nos hablan del padecimiento por abusos, por violencias, por maltratos, por discriminación, por marginación, por matrimonios forzados, por mutilación femenina. Y entonces yo digo, ¿somos capaces de escuchar esos decires? Porque no es solamente mis decires. ¿Cómo escucho a los decires de los demás? Y creo que en estos decires, hoy, el grito de la mujer, el clamor de la mujer, se expande en todo el mundo porque es víctima y en forma creciente, a pesar de los logros en sus derechos, de estos abusos, de estas discriminaciones y marginaciones de las que hablé. Así que me pareció interesante, recordando la frase del Evangelio, en qué medida escuchamos los decires de esas mujeres cuyos decires brotan de las angustias y los padecimientos diarios y permanentes. Rubén creo que quería hablar. ¿Había levantado la mano o era el anterior? No, había puesto un aplauso para lo que dijo Jaime Copec. Muchas gracias, Jaime. Yo quedé impactada con lo de Jaime, por eso quedé sin palabras. Bien. Norita, ¿quisieras terminar con una oración para cerrar este momento muy lindo que hemos pasado, de compartir con profundidad esto, ¿no?, que es muy interesante? Gracias, querido Dios, por este tiempo tan precioso de compartir, de leer tu palabra, de reflexionar. Y Señor, gracias porque sabemos que estás atento a ayudarnos para que este acercamiento que queremos hacer en crecimiento de nuestra fe cada día pueda
tener justamente la reflexión y el aprendizaje constante para escuchar también a los otros, a las otras, para crecer, Señor, espiritualmente, y así poder transmitir con más fervor y con más sensatez el amor divino que nos das. Amén. Gracias. Nos Gracias, encontramos el Nora. martes próximo, Dios mediante, con el esposo de Norita dándonos una nueva charla. Bendiciones para todos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias.